Hola, què tal? Benvinguts a Creant Indústria, que és programa empresarial que fem cada 15 dies així a TVA. I una pregunteta, vosaltres soleu anar al metge a veure com va la cosa, fer-se una analítica, fer-se un reconeixement per a veure si va tot en ordre? Nosaltres això hem fet en el dia d'avui, també acompanyant a IBAE per a fer aquest informe econòmic, per a saber com està la salut econòmica i empresarial de la comarca de la Foia de Castalla i saber com estan les nostres empreses i quines empreses estan destacant, com està la facturació, com estan els ingressos, és a dir, un reconeixement total per a saber com està. Sí que és veritat que ho fan d'anys passats per a saber com ha anat i per a saber per al futur com ens veurem. Així que estem d'enhorabona una vegada més des d'IBAE en esta tercera edició darrere de l'informe econòmic. Però no sols això, sinó que també Creant Indústria tenim, com sempre, les nostres notícies econòmiques i el taulell d'anunci amb les ofertes de treball que no volem que es pergueu. Així que comencem ja. Fa entorn a 2 dècades que els empresaris de la Foia de Castalla venen alertant de la manca de sòl industrial a una subcomarca que, a dia d'avui, aglutina el 65% de la seva economia en torn al sector secundari. Des de llavors, la vila d'Ibi, que concentra la tercera major extensió de la província destinada a la producció industrial, està treballant per a enllestir el conegut com a polígon NPI 5. Inicialment, aquesta zona donaria cabuda d'una sola tacada a 1 milió de metres quadrats per abastir la demanda de les empreses locals i foranes. Ara, la remissió del darrer informe per part de l'Ajuntament d'Ibi ha provocat que el Ministeri de Foment es comprometa a accelerar la seva construcció. Serà en 3 fases d'uns 300.000 metres quadrats cadascuna després de que el document remès pel consistori hagi ubicat l'eixida d'aigües pluvials contra inundacions. Inicialment, aquesta es preveia a través del domini públic de l'autovia A7, que ara ha sigut modificada per a comptar amb una capacitat de drenatge que arriba als 500 anys. Tenemos que salvar esa inundabilidad, tenemos que salvar que no tengamos problemas, que no se pueda en un momento dado, si hay una dana de las características que hemos padecido, pues que no haya peligro en vidas humanas, y todo esto es lo que tiene que recoger ese informe. Nosotros lo que hemos hecho ha sido decirle a Fomento que nos explicara exactamente cómo, y lo que hemos hecho es, con la empresa que tenemos contratada, que es Planifica, pues elevar ese informe de la manera más rápida posible, de la mejor manera posible, para que Fomento nos dé el ok. Y luego, pues, sacar ese compromiso del propio Fomento para que lo haga cuanto antes. Son varias maneras de actuar, estamos hablando desde sud en parcelas, subgenéricos, e incluso ampliación de lo que son los desagües y luego ese enganche final al río. Tot i que encara no hi ha un termini per a l'execució de la primera fase del projecte, sí es coneix el seu cost aproximat. Segons el programa previst, el total ascendiria a uns 11,3 milions d'euros que hauria de gestionar el propi Ajuntament d'Ibi com a promotor juntament amb l'empresa que el construiria i el comercialitzaria. Ejerce el promotor en todo esto, pero los costes de urbanización y luego el precio final y la venta o la construcción de las parcelas ya corre a cargo de los propietarios del suelo. Claro, esto no es lo que se ha hecho continuamente en Ibi. En Ibi lo que se hacía era el ayuntamiento expropiaba y luego a través del SEPES, que es como se han hecho la mayoría de los polígonos, se ejecutaba. Y luego se vendía a un precio, además muy tasado y normalmente muy competitivo, al industrial. ¿Con qué intención? De que no se especulara. Esto así no ha sido, pero claro, nosotros si ahora empezamos a retrotraer todo eso a las alturas que estamos, si se hubiera hecho en el momento que lo solicitamos es otra cosa, pero ahora ya no tiene ningún sentido en esta primera fase. Sin embargo, sí que es cierto que también estamos en conversaciones con el IBACE para el NPI 6, que es al otro lado de la autovía. Esa es la idea también, de seguir evolucionando por allí. Amb l'execució d'aquest projecte, Ibi es consolidarà com la gran superfície industrial de l'interior alacantí, obrint la porta a la instal·lació i ampliació d'empreses i a la creació de llocs de treball. Taulell d'anuncis, oferta de treball, càrrec auxiliar administratiu o administrativa, llocs oferits, 1, municipi, Ibi. Més informació a www.ibi.portalemp.com. Oferta de treball, càrrec responsable de magatzem, llocs oferits, 1, municipi, Ibi. Més informació en www.ibi.portalemp.com. Oferta de treball, càrrec operari o operària de producció,
Llocs oferits 3. Municipi Muro. Més informació en www.alcoi.portalem.com. Doncs a la seu d'IBM hem vingut per a conèixer aquest informe econòmic de la Foia de Castalla, on una vegada més l'empresa Econòmicamente ens informarà sobre com estan les empreses de la comarca, com està la indústria i en quin moment ens trobem. L'any passat i l'anterior ja vam estar comptant això així també amb aquesta empresa. Anàvem molt bé, les dades anuncien que les empreses i la indústria de la comarca va molt bé, així que anem a veure què ens conten en aquesta ocasió. Buenos días a todos, yo soy Héctor Torrente, el director de IBI, y hoy estamos un año más aquí con Pablo y con Fernando de Económicamente, presentando el estudio económico de la Foia de Castalla, que para nosotros, como yo llevo ya repitiéndome hace unos años, es de agradecer que esta empresa, esta consultora de manera independiente quiera presentarlo, y esto lo recalco mucho porque es un informe el cual IBI no ha hecho desembolso económico, o sea, no lo ha pagado. Por tanto, esto quiere decir que ellos han publicado lo que les ha dado la gana. Entiendo que de una manera objetiva y fehaciente, ¿no?, como hacen siempre, pero que no está condicionada por lo que nosotros nos interese contar. También otra novedad de este año, que yo no he visto el informe todavía. Creo que lo vamos a repartir ahora, y se lo he pedido esta mañana a Pablo que me lo enviara, porque yo creo que para nosotros es importante conocerlo a la misma vez que vosotros. Y bueno, y a partir de ahí lo difundiremos, y yo creo que es importante, como hablábamos antes, de hacer un diagnóstico una vez por lo menos al año, ir al médico que nos diga qué cosas buenas tenemos y qué cosas tenemos a mejorar. Sabéis que es un tejido industrial, como ya se dijo en las anteriores 2 ediciones, un territorio industrial muy diversificado, con una gran cantidad de empresas consolidadas en los años, con una alta empleabilidad. Yo creo que había un margen de, si no recuerdo mal, el primer informe era por cada 39 personas una empresa. Eso fue el primer año, por encima de la media de la Comunidad Valenciana, aún lejos del País Bajo, que sabéis que es un núcleo industrial importante. El año pasado los niveles de facturación eran creciendo. Sí que es verdad que tuvimos el tema de la inflación de las materias primas y ahí todo eso. Y también una cosa que nos gustaba de este informe es que también decía que las empresas de aquí eran ricas en activo y en inversiones. Eso quiere decir que el tejido empresarial de aquí sigue reinvirtiendo sus beneficios, sigue apostando por la industria y sobre todo índices de productividad también altos. Hasta ahí lo que puedo leer de las anteriores ediciones. Yo espero que ahora sean iguales, y si no son iguales, analizar el porqué, que muchas veces hay que saber, porque creo que estamos en unos momentos bastante delicados, o que yo creo que bastante delicado ya siempre, ¿vale? Estas cosas que yo creo que se ha convertido ya en... Antes eran dientes de sierra más prolongados, ahora ya es como si fuera esto la tensión, ¿no? Vamos siempre para arriba y para abajo, pero bueno, la verdad es que el clima del sector industrial de aquí es un sector resiliente, se reinventa, y creo que hasta ahora los informes lo han dicho, ¿no? Por tanto, ya sí que dejo la palabra a Pablo y a Fernando, agradecerles aquí públicamente el trabajo que hacen desinteresadamente, que año tras año estamos aquí contando estos datos objetivos que para nosotros es importante, y bueno, y poco más. Agradeceros y te cedo la palabra. Gracias. En primer lugar, presentarnos. Nosotros somos Económicamente, Contabilidad para la Dirección. Somos una consultora que estamos aquí en Onil. No lo sé si ahora dentro de poco en IBI, porque estábamos buscando por aquí también el local. Realmente trabajamos hace muchos años trabajamos haciendo estudios sectoriales, sobre todo en un sector muy concreto a nivel nacional, que son fabricantes de material eléctrico, distribución, centrales de compra y instaladores, empresas instaladoras, con lo cual trabajábamos viendo toda esa cadena de valor sectorial, que es una cosa muy chula, y a raíz de la pandemia pues nos volvimos a casa. La casa de mi madre estaba en la Ollería y la de Fernando aquí en Onil, y nos volvimos a trabajar en el territorio.
La verdad es que con la primera asociación que trabajamos aquí en el territorio ha sido con IBIAE, con Héctor, que ha sido un poco el que nos ha ido ayudando a entender un poco más cómo funciona el territorio. Bueno, y al final, lo que siempre decimos, vamos a hombros de gigantes. Todo esto lo hacemos porque es en parte un trabajo que hacemos para nuestros propios clientes y entonces, bueno, siempre es bueno compartirlo con el resto del territorio. En capítulos anteriores habíamos visto pues lo que decía Héctor, ¿no? Que al final, fijaros, en la década que analizábamos, bueno, pues había habido un 80% de incremento, tanto de personal como de facturación, ¿vale? Veíamos que teníamos, pues, decíamos, 39 habitantes por empresa, cuando la media de la Comunidad Valenciana era diferente, la del País Vasco, efectivamente, todavía nos iban ganando. Sobre todo también por el tamaño de la empresa. Aquí teníamos, pues, como dice, más empresas medias que la media, creciendo de media por encima de la media, ¿no? Hacíamos un poco este juego de palabras y también veíamos que bueno, pues que teníamos muchas empresas también longevas, ¿no? Que no era cuestión de 10 minutos, sino que realmente esto estaba cociéndose durante mucho tiempo. En el informe de 2024, esta fue una de las diapositivas más representativas, bueno, pues vimos como hubo un crecimiento bastante alto de la facturación, sobre todo del ejercicio 21 al 22. Tened en cuenta que nosotros vamos a jugar hoy con datos contables. Lo estaba comentando hace un momento, del 2024 ha presentado uno que... Ahora, si tenemos tiempo, lo buscamos y por lo menos lo felicitamos. Presenta uno las cuentas, ¿vale? Realmente hasta septiembre no tendremos una carga de datos del 40 al 50% y bueno, siempre llevamos ese retraso, ¿no? Esto lo que hemos hecho es acompasarlo también con otros indicadores macro y apoyándonos en esos gigantes también, en gente que está haciendo esto a nivel nacional para ver cómo estas variables macro afectan a nuestro territorio en concreto. Vale, entonces, en esta visión que teníamos, bueno, pues fijaros que pasábamos de un 2021 con 2.007 millones de euros de facturación y nos pasábamos a un 2022 con 2.323 millones de euros de facturación. Fijaros en esta curvita, en esta montañeta de color salmón, ¿vale? Esto fue la inflación que hubo en ese ejercicio, con lo cual parte de la facturación también se explicaba por ese incremento de la inflación. Habíamos sacado datos en paralelos de la contratación del SEPE, de aquí de la propia Folla de Castalla, del territorio. Bueno, y veíamos que sí que había habido un aumento de la mano de obra de la contratación en el 21 como respuesta a la pospandemia, pero que luego esa curva es la curvita esta que veis aquí en puntos suspensivos, bueno, pues se relajaba, ¿no? Se iba relajando. En ese momento hicimos una estimación ahí porque en este 80% que habíamos crecido en los 10 años, esto es aproximadamente un 6% acumulativo anual, ¿vale? Bueno, hicimos una proyección de 2.440 al 4%, no, ni para ti ni para mí, porque realmente en el primer trimestre del 2024 iba más acelerado que lo que luego pasó durante el resto del ejercicio. Bien, y entonces, bueno, pues hoy vamos a actualizar los datos teniendo en cuenta esas variables. Decir una cosa, nosotros, claro, cerrábamos, hoy tenemos el 2023 al 77%, ¿vale? Pero ya nos da, el año pasado, por ejemplo, habíamos cerrado el 22 con 2.323 millones de euros y era aproximadamente también un 77% de cuentas presentadas y al final la realidad ya cierra ha sido de 2.320, ¿vale? O sea, con lo cual hemos ido bien. Bien, primer dato, 1.120 empresas dentro de lo que es el territorio de la Folla de Castalla, 11.764 empleados, 2.366 millones de euros de facturación, esto es previsión todavía, ¿vale? 1.446 millones de euros de inversiones en activo fijo y 1.903 millones de euros de fondos propios.
Fijaros que el compromiso productivo del territorio sigue vigente. Al final, empleados e inversiones en activo fijo siguen subiendo en tasas de un 4%, cuando la facturación y la capitalización ya va a unas tasas un poco más pequeñas, ¿no? Ahora intentaremos ver ahí realmente qué ha ocurrido. Si nos vamos a los datos del año pasado, habían cifras de 2 dígitos, ¿no? Habíamos estado, o sea, la facturación había subido bastante más. Pero bueno, esta es la foto fija que se queda ahora en este momento, e intentando destripar, vamos a intentar destriparla, ¿no? Como está muy de moda también ahora, bueno, pues sacamos los datos de importación y exportación del territorio. Yo creo que era interesante. Si Trump nos viese, nosotros ahora en el fondo tenemos un superávit de 155 millones de euros, con lo cual probablemente a IBIAE, a la Folla de Castalla, nos pondría un arancel, sin lugar a dudas. Están ¿vale? parados, ¿eh? Están parados, ¿vale? Hay 144, pero bueno, nos parecía, este dato no lo habíamos sacado nunca y nos parecía interesante sacarlo. De las 144 empresas, o sea, de las 1.120, 144 empresas tienen comercio exterior de algún tipo, y 87, que son las que acumulan el grueso del comercio, pues actúan simultáneamente como importadoras y exportadoras. Bueno, al final esto es un dato más, ¿no? de que estamos hablando de que en el territorio hay empresas pues globalizadas, tanto a izquierda y a derecha, ¿no? Importando y exportando. El 12,9% de las empresas tienen actividad exterior. Aquí en la tabla, bueno, pues se ve el número de empresas y la cantidad, si es exportador o si solo es importador, pero bueno, creo que lo interesante son estas 87 que al final están cumpliendo el grueso, ¿no? 240 millones de euros de importación y 395 millones de euros de exportación. En los datos donde cargamos los balances no está toda la información completa, pero sí que dicen un poco los países a los que realmente se está exportando o de que se está exportando, ¿no? Y al final, bueno, pues prácticamente el 100% va a la Comunidad Económica Europea, así que miramos a ver si había alguna cosa ahí en USA. Pero bueno, sabéis que esto no quiere decir eso, quiere decir que en primera ronda no, pero en segunda ronda, pues si le va mal a Europa, obviamente tampoco nos irá a nosotros bien. Bueno, nos parecía interesante sacar este dato, dado lo que está ocurriendo. Bueno, y este año un poco el cierre que decíamos y la previsión que tenemos de cierre para este 23, bueno, pues queríamos también hacer ahí una macrográfica en la que me detendré un poco para explicaros un poco las tendencias que estábamos viendo, ¿no? Fijaros que el azulito oscuro son los empleados, ¿vale? 10.762 en el 2009, 11.282 en el 2022, 11.764 en el 23. Luego soltaremos algunas de las cosas que nosotros creemos que puede pasar en el 24, ¿no? En el 24 y el 25. Fijaros también que en el azul claro está la facturación. Esto es importante ver las pendientes, ¿no? Porque al final, si nos vamos a la pendiente del azul claro, sube igual que la del azul oscuro, pero sube mucho más, ¿no? O sea, se ve que es como más empinada hacia arriba. Bueno, y es que realmente la facturación pues del 22, o sea, del 21 al 22 creció mucho. Fijaros en esta línea de puntos suspensivos, así más rojita, caldera, ¿vale? En la que realmente esa montañeta que situábamos de cómo afectó la inflación en ese periodo de finales del 22 a primeros del 23, ¿no? Luego, para paralizarla esa, fijaros en el Euribor, que es esta línea también azul, que estaba en negativo en el 21-22 y bueno, pues al final lo que se trataba era de que esa inflación bajara, ¿vale? Esto es medicina con dolor. Quiero decir que al final nosotros en las cuentas de nuestros clientes, pues gente que estaba pagando la nada despreciable cifra de 100, 200.000 euros de costes financieros al año, pues pasó a pagar 300, 400.000 euros. El doble. Nosotros fue el doble en cualquier tipo, ¿no? El que pagaba poco por el que pagaba mucho, pero era el doble en todas partes, ¿vale? Al final esto es un enfriamiento de la economía. Nosotros habíamos tenido en esa alfarrasada de 2.300, 2.440,
A fecha de hoy, con un 77% de empresas cerradas, estamos en 2.135, o sea, 2.135.000. Si hiciésemos una media, quizá nos aproximaríamos, pero al final, bueno, haciendo hay un escandallo de 60, 70, 80 primeras principales empresas que realmente son las que soportan el grueso de la facturación, bueno, pues ha habido resultados muy ambivalentes, ¿no? Porque había empresas que efectivamente sí que subieron ese 4 o ese 8%, pero había empresas que realmente caían ese 4 o ese 8%. Al final, una de las fortalezas, que es ser empresa industrial, también esto tiene su problemática, porque la producción no siempre se vende en el ejercicio ni en el mes, y esto para los contables siempre es un poco de lío, ¿no? Porque dices, ostras, ¿cómo vamos de ventas? No, ¿cómo vamos de producción? ¿No? Y aquí nos pasa lo mismo. Con lo cual, nosotros la previsión de cierre será de 2.366 para este 2023, acumulando un crecimiento de casi el 18% desde el 21 al 23, un crecimiento muy alto. El entorno, la curvita esta ya más gorda, que de color así salmón, del PIB, acompaña en cierta manera a que realmente haya un crecimiento. Estos datos del PIB son a precios corrientes, con lo cual no tienen el peso, o sea, no tienen descontada la inflación, que el año pasado sí que nos parecía interesante actualizar los datos y compararlos precisamente por ese dato de la inflación, y este año no lo vimos ya tan interesante. Esto ya ha pasado, y entonces, bueno, se ve lo que decía, que esta curva tiene esta pendiente y la otra, bueno, pues tiene una pendiente un poquitín más alta, ¿vale? En principio, el entorno macro acompaña a que, con esa relajación de los tipos de interés, con esa relajación del IPC, con ese crecimiento de la economía sostenido, bueno, pues que lleguemos, nosotros creemos, a una especie de estabilización, ¿no? De hecho, insisto, todavía estamos ahí pendientes, pero creemos que puede ir incluso un poquitín a la baja, pero actualizándose la previsión de cifra, ¿vale? No obstante, ahora veremos, porque lo importante no es la venta, al final vender es para ganar, no es para solo vender. Entonces, bueno, sí que veremos que han mejorado los resultados, y eso también es importante. Bien, en esa proyección, bueno, a medio plazo, lo que, bueno, nos sigue indicando es que estamos ante una economía fuerte, solvente, del territorio, que realmente, como decíamos antes, no es para 10 minutos, sino que ha venido aquí para quedarse. Bien, con respecto a la industria, igual que hicimos el año pasado, bueno, pues decíamos este territorio industrial. Ya en el primer estudio separamos un poco la parte que tenía que ser de la industria, de la parte que es de una economía general. O sea, esto lo explicamos siempre. Al final hay bares, hay casas de construcción, hay casas de electricistas, hay una economía en cualquier territorio, y en el caso concreto nuestro, bueno, pues hay 401 empresas en este momento, que fijaros, pues que representan prácticamente las 2/3 partes de la producción y las 2/3 partes de los empleos del territorio. Al final van muy parejas. Lo que ocurra en el territorio ocurre en la industria, o sea, lo que ocurra en la industria ocurre en el territorio. Si os fijáis aquí, como anécdota, estábamos contando también en estas previsiones, normalmente la industria ha crecido al 17,5 y el territorio ha crecido al 17,7, ¿no? Bueno, al final lo que se ha ganado hay que gastárselo, ¿no? Que esto siempre son vaivenes, pero bueno, como veis en la gráfica de abajo, el paralelismo entre lo que ocurre en el territorio y lo que ocurre en la industria, bueno, pues es prácticamente idéntico. Por sectores, sí que, bueno, estas 401 empresas, y yo luego, si tenemos tiempo, porque también conforme lo estábamos preparando, digo, bueno, nos centramos en estos 3, 4 grupos, y a lo mejor podríamos hacer un desglose para ver el resto de la industria, porque, bueno, hay industria de muchos colores aquí en el territorio. Hay 132 empresas de plástico, 115 del metal, 56 del juguete y 98 de industria.
Si nos fijamos en la trayectoria que han tenido desde el ejercicio 21 al 23, pues fijaros que el plástico ha tenido una subida del 18,8%, el metal del 24,7%, el juguete del menos 8,7%, y estos datos aquí, no, fijaros que esta bajada, lo comentábamos nosotros internamente, hay muchos vaivenes individuales de empresas en las que nosotros creemos que ese dato va a seguir bajando, ¿no? O sea, que va a seguir bajando y de una manera considerable. Y bueno, el resto de la industria, que al final pues ha subido un 24,7% en estos 4 años. En total, ese 17,5% que habíamos hablado. Y sí que me gustaría, sí, no sé si se ve bien, uy, perdón, ¿veis bien ahí estos? Ah, se ve de maravilla. Explicar esta gráfica de abajo. Fijaros que la curvita azul es esta facturación que hemos tenido en la industria, y fijaros que bueno, veníamos de una pendiente de subir mucho, pero luego esa pendiente, bueno, pues se está como estabilizando, ¿de acuerdo? Si la comparamos con el valor añadido bruto a precios básicos de la industria y de la energía, bueno, pues ha sido un camino, o por lo menos no tuvimos una subida más pronunciada que la industria a nivel global después de la pandemia, y yo creo que por nuestras características precisamente de industria auxiliar, de servir a otros. Y bueno, pues la estimación que hay para el 2024 y para el 2025, fijaros que el crecimiento, bueno, pues lleva una tendencia más a la baja o más a situarse en valores normales, No creamos que crecer más del 2,5% o sea, esto es difícil que vuelva a ocurrir, a no ser que nos vuelva a tocar la lotería. Entonces aquí hemos dibujado esa pendiente y bueno, nosotros en la proyección que tenemos al 24 lo que decíamos, o sea, en el mejor de los casos igualaríamos al 23, pero creemos que irá un poco ajustándose a un crecimiento ya muchísimo más normal, más consistente con el mercado. Bien, esto es importante en cuanto a territorios, al final el resultado, ¿no? ¿Qué es lo que hemos ganado o lo que hemos perdido? Mirar, el EBITDA sí que con respecto, que es el beneficio bruto antes de la amortización, de intereses, o sea, lo que gana el negocio, por así decirlo, independientemente de cómo se financie o cómo invierta, bueno, pues el EBITDA ha bajado, muchas veces los números también del 12,1 al 11,1 hay 1, pero bueno, eso es un 8%, o sea, es así, tal cual, ¿vale? El valor agregado, las empresas tienen una serie de consumos primarios, que es la energía y es la materia prima que compran fuera, y el resto es valor agregado, el personal, los trabajos que ellos hacen, etcétera. Con lo cual, en la economía muchas veces, cuando se calcula el PIB por la parte del valor agregado, está la parte del consumo, pero por la parte del valor agregado, que son las empresas, es realmente lo que han agregado cada una de las empresas al proceso productivo de la anterior. Al final, los sectores van en cadenas, entonces yo te compro a ti y le vendo a él, ¿no? Pues tú le agregas un valor, yo le agrego otro valor y yo le agrego otro valor, y no lo contabilizamos todo, porque si no contabilizaríamos por 3, nos saldría un número más alto, pero no sería bueno, ¿no? Pues el valor agregado también ha sido, el año pasado lo veíamos que era muy zigzagueante, por así decirlo. Lógico también, porque gran parte de esos costes financieros y de la compra de materias primas, pues hubo que ajustarse internamente hasta que pudimos trasladarlos al mercado. El valor agregado por persona, que nos parece una medida de la productividad, igual que luego ponemos productividad, pero son ventas por empleado, nos parecen medidas importantes de la productividad. Se ha mantenido, está en el 0,3 y se ha mantenido. La productividad de ventas por empleado sí que ha subido, pero bueno, aquí hay un efecto de inflación y ya parece que en el 2023 se estabilizaba. Y el coste de personal unitario pues también ha ido al alza, y se espera que este año 2024 hubiese un poco más de alza. De hecho, fijaros en estas dos curvas de abajo,
en la que por una parte está el EBITDA y la productividad, ¿no? Pues como que parece que vayan a converger. Al final se ve como un ajuste más operativo después de esta fiesta post-pandemia, por así decirlo, en el que, bueno, ya está, ya ha pasado todo este trozo, vamos a ajustarnos ya y vamos a ver qué nos toca a cada uno. Fijaros que al final en las empresas, si lo habréis vivido durante estos 2 últimos años, ahora te subía la materia prima un 15 y el cliente no quería asumir ese 15 y luego ha subido la energía a un 27 y entonces el cliente tampoco quería asumir esta subida y luego de repente suben los tipos de interés porque claro, había subido la inflación y entonces claro, eso además lo tienes que asumir tú, ¿no? Con lo cual realmente las empresas han ido adaptándose día a día y mes a mes a esta circunstancia, pero bueno, sí que bueno, vemos y nosotros de hecho la proyección que tenemos para el año que viene es quizá de menos ventas, pero de sí intentar retornar a ese 12% o de esas cifras de EBITDA que teníamos en ejercicios anteriores, ¿no? Parece que haya ese ajuste. De hecho, en la curva de aquí de la derecha veis también otro ajuste que también creemos que se va a dar durante este periodo en el que se ve, oye, el coste de personal por cada una, o sea, por persona, perdón, el coste de personal por persona y luego el valor agregado por persona. Fijaros que ahí hay como, al final, el coste de personal sí que ha subido, también por efectos de la inflación, por efectos de la negociación y bueno, ahí está un poco que se ha mantenido más bajo el valor agregado, ¿no? Ahí habrá una tensión en las empresas que supongo que los trabajadores pues pediremos que se nos suba un poco el sueldo y los empresarios pues nos dirán que seamos más productivos. Bueno, pues ya está, este gap yo creo que también es una cosa que va a ser importante para esta predicción del 23-24 en la que bueno, vemos eso, un ajuste después de la pandemia. Bien, ¿y cómo va de inversión? Esta Lea Gala de inversión. Este me gusta, ¿no? Porque al final, fijaros, voy directamente a la gráfica, esta, también una gráfica compleja, en la que está, por una parte, ese volumen de activos fijos que hay en la folla de Castalla. Fijaros que la curva sigue siendo así, en pendiente. Y antes decíamos que las ventas tenían una curva que cortaba, que era como más plana que cortaba un poquitín, ¿no? O sea, aquí se invierte, pase lo que pase, ¿de acuerdo? Fijaros en la formación bruta de capital fijo, que es el indicador que nos da cómo se ha invertido a nivel nacional. Partimos de una base cero, que es el 2021, pero en el año 2022, a nivel nacional, hay un 4,6% de formación bruta de capital fijo y nosotros un 4,7%. Y luego vemos que en el año 2023 hay un 0,8% de formación bruta de capital fijo a nivel nacional, que esto, bueno, pues al final es el momento del tipo de interés, de la inflación, y es cuando realmente se está enfriando la economía de manera obligatoria. Y es como si hubiesen dicho, aquí nos hubiésemos reunido, vosotros jefe, va, fica el resto, ¿no? Porque si le sumas al 0,8 y al 3,7, pues nos vuelve a dar otra vez el 4,7, que es lo que sostenidamente hemos estado invirtiendo independientemente de lo que pase, ¿vale? Para el año 2024, bueno, pues la formación bruta de capital fijo en esa estabilización ha crecido. Entiendo yo que si nosotros hemos crecido antes o nos ajustamos el año que viene, que tampoco estaría de más, o a lo mejor seguimos invirtiendo. Este dato sí que será interesante verlo, a ver hasta qué punto estamos, ¿no? Pero bueno, como decíamos al principio, sí que hay un compromiso tanto inversor como de contratación de personal importante, que ya no acompaña que la facturación ya no acompaña esa tendencia, pero que sí que probablemente pues esa búsqueda del resultado, que es lo que realmente importa, sí que nos ayude, ¿no? Al final,
comentábamos, en estos, aquí pone AFTA, AFP, es activo fijo, partido del total del activo, bueno, nos hemos mantenido en ese nivel del 47,5 largo, el 48%, que ya decíamos en el primer estudio de tasa de inversión y que ya es el dato que habíamos comparado con otras partes. Como dato curioso, porque siempre lo decimos, el equilibrio que hay entre ese activo fijo y los fondos propios. O sea, hablando un poquito en plata, esto lo decíamos, está todo pagado. O sea, que decirte, todo lo que nos hemos comprado en piedras o en máquinas es a cargo de fondos propios, que no será así, pero bueno, pero sí que son dos variables que acompañan mucho. Y fijaros que la curva esta de fondos propios, que es la azulita, que está con puntos suspensivos, bueno, pues es muy paralela a lo que ocurre con la inversión en activo fijo, ¿no? Al final, ese espíritu inversor sigue intacto, independientemente de lo que pase ahí fuera, y ya veremos si el año que viene un poco ajustamos o realmente seguimos en ese plan, ¿vale? I ja està, hasta aquí puedo leer. I ja veieu tot el que ens han contat així en aquest informe econòmic d'aquest any, que estàvem desitjant saber com anaven les dades, encara que sospitàvem un poquet com eren, ja que sabíem que la cosa ha anat a més, però poquet a poquet. I això és el que esperàvem, no? Que la cosa no fallara dins del nostre pronòstic. Estic en Pablo Famuena, que ens ha fet aquest informe, i bueno, sobretot contar un poquet a modo resum què ha sigut aquest any i com ha evolucionat la indústria de la comarca. Sí. Bueno, pues, hemos llegado a la normalidad. Lo brutal fue el dato del año pasado. Este año ya llegamos a un momento pues de subir el escalón, ¿no? Muchas veces en las empresas, al final, aunque tú ves que tienes que ir en recto, en una pendiente, lo que tienes que subir es primero un escalón y así ya ves el resto, ¿no? Bueno, los resultados, lo que estábamos comentando, la facturación, los empleos han aumentado en 1.000 empleos, quiero decirte que me parece una cifra significativa. La facturación ya no ha aumentado tanto como años anteriores, post pandemia, lo cual era también una cosa normal y esperable, y lo que vemos es una recuperación pues en afinar los costes salariales, la productividad y el EBITDA o el resultado, ¿no? Entonces creemos que ya no es más vender, sino es a ver cómo ganamos, y esta es un poco la trayectoria que hemos visto desde que aquí. Y supongo que eso, ¿no? Mejorar en empleos, mejorar en la empresa, en la industria, en maquinaria, invertir ahí, ¿no? Exacto. Sí, bueno, esto al final es lo de la aldea gala que digo yo siempre, ¿no? Bueno, en el primer estudio veíamos que teníamos más empresas por habitante que otras comarcas. Veíamos también que teníamos pues más inversión en activos fijos, o sea, en inversiones tangibles que otras comarcas, y también teníamos más capitalización de esa inversión, ¿no? Con lo cual, bueno, era una inversión sana, pagada, por así decirlo. Y aunque el entorno jugaba por la subida de los tipos de interés, todo el lío de la inflación, a que esa variable también se hubiese estabilizado, bueno, pues hacíamos el cachondeo de que aquí es como si se hubiesen juntado y hubiese dicho, vosotros fíqueme el resto, y ya está. O sea, que te ponemos el resto porque se ha mantenido exactamente igual, una décima menos, cuando a nivel nacional había bajado 3,5 puntos, una décima menos que el otro. Con lo cual ese compromiso de inversión, incluso en esa subida, en ese relentí de la facturación, pero en esa subida del personal, bueno, pues indica ese compromiso, desde luego, en tener empresas productivas al 100%. Con esto estamos expectantes a saber ya y a conocer un poquito más qué va a pasar, sí, para saber si esta inversión realmente ha dado sus frutos. Tiene su retorno. Sí, al final un poco esto es el vicio, ¿no? De cuando no tienes datos, bueno, vas así un poco y no sabes cómo, pero cuando tienes datos, digo, bueno, ¿y el siguiente qué será? Nosotros hacemos una previsión también, tampoco hemos sacado muchos más datos allá de los que realmente sí que podemos cotejar, pero bueno, al final la inversión parece ser que sí que va a ser productiva, porque sí que hay una tendencia a que aumenten ese EBITDA, ese resultado empresarial, a que esos costes salariales también se vayan acoplando a la productividad, y si sigue subiendo la inversión, yo entiendo que algún día pararemos, porque para este año la previsión del PIB a nivel global de la formación bruta de capital es más baja, es del 2,5. Nosotros siempre hemos estado en un 4 estos últimos años de analizar, no lo sé.
ya has visto que enseñábamos una que a nivel nacional estamos al 0,8 y aquí seguíamos estando al 4,5, ¿no? Entonces, bueno, no sé si seguiremos invirtiendo más, pero vamos, realmente si cabe seguro que se hace. Y ya por sectores, también has nombrado pues eso, que hay algunos sectores que han ido a la baja, otros que sí que siguen el ritmo del nacional, ¿no? de ir como a más, y otros que, aun no pareciendo que el ritmo nacional suba tanto, nosotros hemos crecido como en la industria. Sí, sí. Bueno, hemos hecho la separación primero entre lo que es el conjunto del territorio y luego de esas 1.120 empresas, 401 son empresas industriales que tienen otro tamaño, que tienen, entonces hemos visto también la proyección. Territorio e industria han ido muy en paralelo. El año pasado generó más la industria, un pelín más, décimas, que el territorio, y este año hemos visto que el territorio ha generado unas décimas más que la industria, ¿no? Esto lo hablábamos, el dinero que se ha ganado se tenía que gastar en algo y era en ese entorno general económico. Y luego por sectores sí que hicimos una primera clasificación, pero bueno, ya estábamos trabajando también en incrementarla, porque también hay industria química y otras industrias que también tienen mucho valor añadido, pero bueno, las más potentes desde luego era la industria que tiene que ver con el plástico, la industria del metal auxiliar también, y bueno, como no, toda la parte del juguete. También tenemos textil, parece que no, pero cuando hacemos la comparativa, estamos con un estudio más territorial que abarca, no somos tanto como la parte de Ontinyent y Alcoy, pero vamos, ahí estamos. Pues supongo que en el resto de industria que ponía está un poco el textil, madera, inmobiliario, que también hay mucho. Madera, por ejemplo, en concreto había subido, el textil se había mantenido, hay una industria química que también ha subido. Por eso te digo que ahí hay otros detalles que la verdad es que haremos un poco más largo esa diapositiva, porque yo creo que es interesante. Metal ha subido mucho, plástico ha subido mucho en esta proyección de los 3 años, y la que veíamos un poquito que iba más floja y con tendencia es la industria del juguete, y esto, bueno, ya lleva ahí años también diciéndose, pero bueno, continúa, o sea, que decir de que no continúa, pero bueno, sí que es cierto que no crecer en un ambiente en el que la inflación te ha ayudado a crecer, bueno, pues como mínimo para mantenerte igual te tenías que haber crecido un 4 y un 5, y aquí veíamos que bueno, que el descenso que veíamos en los últimos 3 años era del 8 al 9, bueno, es significativo. Pues ya para finalizar, como mensaje final, ahí en una frase, ¿cómo está la comarca de la Foia de Castalla? Bueno, yo creo que la comarca está, o sea, conforme vas viendo los datos, y esto es lo que te decía, que luego digo, quiero saber más, pero conforme vas viendo los datos ves que es una industria consolidada, es industrial desde luego, que está consolidada, que se continúa invirtiendo, que se continúa contratando personal, que siguen habiendo, porque este año también cogimos datos del IES, la Foia y tal, sigue saliendo aquí, que eso no pasa ya en ningún sitio, casi el 50% en rama administrativa y el 50% en rama técnica. Tú te vas a otras partes y eso es el 25%, toda la gente se va hacia la parte administrativa y aquí se sigue yendo a parte industrial. Creo que todo eso pues lo que da es una consolidación a medio y a largo plazo importante, y esa capacidad de inversión. También un dato que no hemos tampoco dicho, pero bueno, el año pasado contábamos con 1.104 empresas y este año con 1.120. Esto no es significativo en sí, pero para una comarca así pequeña también. Y que siempre continúe el mismo número de empresas es algo que estructuralmente me parece que da mucha importancia, ¿no? Esto en el primer estudio lo veíamos, que había también una alta longevidad de las empresas, quiero decirte que teníamos muchas empresas con más de 25 y más de 50 años, pero que haya esa continuidad, yo creo que es una apuesta por el empresario, por el territorio, por sus empresas, y da un valor, el valor que decimos. Claro, le da y agrega un valor, desde luego, pero sobre todo jugando con esa inversión productiva y con esa inversión productiva en materia, o sea, quiero decirte, en máquinas y en personas también, ¿no? Quiero decirte que este dato de los 1.000 empleos más creo que es más importante que los 250 millones de euros más de venta. Muy bien, muchas gracias, Pablo, por darnos en cifras todo lo que nosotros sospechamos, pero que es importante tenerlo, y gracias a vuestra empresa. Gracias. Gracias a vosotros.
I dia Héctor Torrente en la presentació que això era com vindre al metge per saber com estàvem de salut. I jo li vaig a preguntar ara a Héctor a veure què li ha aparegut, què li ha dit el metge en esta ocasió, en esta tercera ocasió de l'informe econòmic que ens fan així a IBI. Sí, pues mira, bueno, les notícies són bones, no? Jo crec que les empreses continuen creixent, que és de veres que continuen reinvertint, que és el més important, la productivitat continua augmentant, i això vol dir que cada volta són millors, més competitius, i jo m'ha quedat molt bé. No sabia les dates igual que vosaltres, avui les he conegudes, i la veritat és que sorprèn una altra volta, no? Sobretot quan la indústria és el factor important a la comarca, ho ha dit, si la indústria creix, la comarca creix. Són aquestes coses que vivim tots els dies, no ens hem parat a reflexionar, quan algú de fora t'ho conta números objectius, dius, ostres, mira, sí que és de veres que tot té correlació, no? I a partir d'ahí n'hi ha que veure aquestes coses que poden vindre, sobretot el que preocupa el que ve, perquè n'hi ha que veure i veure la resiliència que tenim. És veritat, Héctor, em pareix molt important destacar això, no? Que vosaltres ens diuen de fer l'informe, però vosaltres no sou ni qui el pagueu ni qui el demaneu, sinó que ve sols i són dades reals, no? Sí, és una cosa que sempre dic a tono xascarrillo, no? Però jo crec que és important, no? És un estudi econòmic que nosaltres no financiem, no paguem ninguna quantitat. Ells fan una empresa de manera voluntària i perquè ho fan per als seus clients i ho amplien a la comarca, i nosaltres això ens dona una tranquil·litat i ho transmitim, no? Perquè tu saps que quan uno financia sempre vol que li traguen el costat més xulo, no? Que compten el que siga, perquè jo crec que això ens enriqueix. Hi ha voltes que n'hi ha que dir el que està bé i el que no està tan bé. Per què? Perquè n'hi ha que millorar o mantindre el que n'hi ha, o potenciar. I jo crec que aquestes coses sumen, no? Exacte, ens ha dit, hi ha algunes dades que sí que és veritat que no ens agrada molt perquè estem creixent poquet a poquet, hem parat en aquest creixement respecte a l'any passat, però sí que ens agrada molt que el metge ens hagi dit que estem invertint en investigació, en màquines, en cuidar-nos, i això està bé perquè tal volta faig que encara continuen més les nostres empreses, siguin encara més llargues en el temps i estiguem a l'altura de la resta de l'Espanya. Sí, y a mí sobre todo una cosa que ha dicho el consultor es estamos invirtiendo a pesar de lo que pase. Exacte. O sea, això vol dir que realment l'afán empresarial o de les persones que estan al territori volen jo tinc que comprar esta màquina, tinc que ampliar esta línia de producció. Que sí, que les notícies no són les que són, té igual. Nosaltres anem a invertir perquè demà replegarem aquests beneficis o en aquest espírit es fa, no? Entonces, això és d'alabar, no? Sí, són valents, no? I això és de veres que ho ha dit i m'ha sorprès, no? Perquè ho he vist, que cada volta que vas a veure una empresa es demostren que van canviant-se, adaptant-se, i això és algo significatiu, no? Doncs bé, penso que a resum és que estem bé, que anem creixent a poc. També m'ha anomenat Pablo respecte a la formació professional, que també està anant molt bé i quedant-se en les nostres empreses. Per tant, també en això, aquesta aposta que des d'IBI també portem és important. Sí, al final les empreses són persones, no? Ho han dit sempre i crec que és important. Aquest tema de la productivitat és un factor superessencial, perquè ja estem bé, no? La productivitat al final es dona que hi hagi beneficis per tornar a reinvertir, tornar a millorar, i al final són les persones, no? La qualificació de les persones que estiguin més preparades per a fer diversitat de coses, perquè van canviant, el món és molt canviant, i el client canvia cada dia, demana una cosa distinta, doncs tindre aquesta empresa que canvi, però les persones que estiguen dispostos a canviar, doncs això suma, no? Doncs moltes gràcies per haver-nos convidat a conèixer aquest informe. Estem expectants ja per el de setembre o per el que ens conten en el proper, perquè ja saben que anem bé, però que volen que la cosa continuï i que les dades ho diguen. Sí, sobretot que siguin dades reals i que a partir d'ahí agarrar lo millor i aprofitar aquests avantatges o aquestes oportunitats que apareixen sempre. Moltes gràcies a vosaltres per vindre i un plaer. Gràcies, Héctor. I com heu vist allà amb les paraules d'Héctor Torrente, director de IBI, i Pablo Famuena, el que ens ha presentat aquest informe econòmic de la comarca,
estem de bona salut, va tot bé, anem sobre la marxa, sempre amb mira al futur, així que anem en compte, perquè a més ens han dit que per a setembre tindrem més novetats respecte a aquestes dades, així que nosaltres des de Creant Indústria estarem atents a tot el que ens presenten, a tot el que hi ha. I res, ara sí, ja acabem el programa d'avui de Creant Indústria, pues espera a tots dins de 15 dies amb més cosetes, més empresa i més economia. Gràcies i bona nit.